Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias para todos aquellos y aquellas personas que se sumaron a este conversatorio que va hacia la cumbre del futuro y cuál es el papel de la sociedad civil. Como ustedes saben, la cumbre del futuro, y como lo decía en el programa, se va a celebrar el 22 y 23 de septiembre, y junto a ACP y su director Javier Zuransky, y también con Foco Impade, con Agustina, que todavía no la veo, decidimos un poco trabajar conjuntamente con Pampa 2030 en este primer conversatorio que tiene como objetivo, en primer lugar, conocer de qué se trata, cuáles son los objetivos, trabajar los diferentes ejes como gobernanza global, el tema de desarrollo sostenible, un tema central que tiene que ver con el financiamiento para el desarrollo, que observamos que efectivamente, digamos, ya pasó en Addis Abeba y ahora vamos al camino hacia una también reconfiguración de ese financiamiento. El tema de paz y seguridad, que parece altamente central en el sistema multilateral, aun cuando nosotros siempre planteamos que para que haya paz y seguridad tiene que haber reducción de la pobreza, trabajo decente, y eso generaría muchísimos más elementos y herramientas para la paz y la seguridad mundial. El tema de ciencia, tecnología, la innovación, el tema de la digitalización y cómo se va a dar la cooperación internacional, y el tema de juventud y generaciones futuras. Esos son un poco los temas centrales, y bueno, aquí desde todas las organizaciones que se han sumado y conjuntamente con Pampa 2030 y CPI, queríamos primero agradecer tanto a Javier como al Sistema de Naciones Unidas, en la voz de Fulvia Farinelli, que siempre nos acompaña y nos puede dar una visión muy acabada de cómo se ve desde el Sistema de Naciones Unidas la cumbre del futuro. Así que quería darles a todos y a todas la bienvenida. El trabajo es un poco iniciar el debate, digamos, provocar un poco el debate, y fundamentalmente también hacer una lluvia de ideas que va a estar también a cargo de Hernán y de Agustina, que se está sumando para poder moderarlo. Así que sin mucho más prólogo, le vamos a dar la palabra a Fulvia, de la Oficina del Coordinador Residente, que nuevamente le agradecemos muchísimo, no solamente el acompañamiento en este diálogo o este primer diálogo, sino también el acompañamiento que nos lleva en todas las áreas. Así que, Fulvia, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Marita. Buenos días a todos y todas. Muchas caras amigas y conocidas. Y muchas gracias a Javier también por CPI y Pampa, Marita, y por invitarnos y para organizar este evento, más bien, ese conversatorio. Me parece muy importante haberlo hecho. Me gustó mucho el título, que se refería al protagonismo de la sociedad civil. Em, Quisiera hacer algunas consideraciones introductorias, quizá, ojalá no repetir cosas que ya saben, o que va después a ilustrar Javier. Em, Me parece muy oportuno de hablar del protagonismo de la sociedad civil en ese momento en particular. Quiero aclarar que todavía no han habido conversaciones, por lo menos a nivel oficial, con el gobierno sobre ese tema en particular, entonces desconocemos cuál será el posicionamiento, el interés em, y la participación activa en ese contexto. Me parece muy importante por dos razones. En realidad, porque estamos asistiendo, y lo sabemos todos y todas, como a a una delegitimación de la Agenda 2030, em, que va un poco flotando, pero es muy fuerte. Y cuando digo flotando, porque personalmente la percibo un poco arriba, en realidad la retroalimentación que tenemos del territorio no es tan unívoca, quizá mismo a nivel nacional no es tan unívoca, pero
el margen de decisión después quizá es restringido, pero a nivel de provincia, de territorio, vemos mucha vitalidad, mucha continuidad, así como en el marco de sociedad civil. Pero el tema de la de legitimación de la Agenda 2030 es obviamente preocupante a nivel nacional como internacional. Y hay también dos factores objetivos que quisiera destacar. Uno es, y eso, digamos, para mí como es un tema que siento mucho, quizá hay dramas más importantes en ese momento en el país, pero digamos, nosotros hemos ido apoyando mucho la Argentina en su esfuerzo para que la Agenda 2030 sea realmente política de Estado y para que se reconociera a nivel internacional y regional como muchos habrán visto. Y, 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 y obviamente el hecho que el cuarto informe nacional voluntario sea dudoso y quizá no se vaya a hacer, marca un primer retroceso, ¿no? De los avances del país, del compromiso del país, que es un retroceso objetivo, digamos, numérico. Em, Contamos que con los varios ILBs, la Argentina se ha posicionado como por su grande compromiso que hemos acompañado en varias estancias regionales en Nueva York, por su compromiso hacia los informes locales voluntarios, tanto a nivel provincial como municipal, y eso confiamos que pueda seguir, entonces que se compense un poco los espacios que se pierde con lo que se puede mostrar. Em, em, y el otro tema también, que según algunos estudios que estamos haciendo, apoyando la CEPAL, que está estudiando y calculando los semáforos DS a nivel nacional, esfuerzo que ya se hizo para el informe sobre los semáforos DS que se presentaron en el foro del año pasado a nivel regional, pero mirando, profundizando ese esfuerzo a nivel nacional para el país, vemos que con datos del año pasado, entonces datos 2023 y en muchos casos datos 2022, hay 11 ODS donde hay algunas metas y algún indicador referido a algunas metas donde la Argentina está retrocediendo. Y eso es muy preocupante. Entonces, donde el semáforo sería en rojo. Habría 5 más o menos en verde o en amarillo, pero más bien en verde. Y estos verdes son, por ejemplo, el ODS 5, los de género. Y ya sabemos que quizá ese semáforo en el futuro va a cambiar. Entonces, es muy preocupante empezar a ver que los datos mismos van mostrando una retrocesión, van mostrando el rojo. Y entonces, por eso que quisiera destacar la enorme importancia que ustedes estén acá, que se hable se piense en el protagonismo renovado de sociedad civil, que la voz se haga entender y que no se retroceda completamente. Para ir al tema de la cumbre del futuro, dos palabras, quizá ustedes ya conocen, sabe, es un esfuerzo enorme del sistema. La cumbre se va a tener en el septiembre, como dijo Marita, de este año, 22 y 23, con varios eventos previos y durante la semana de alto nivel. Entonces, la idea es que haya una reflexión para volver a reiterar la importancia del multilateralismo y también la preocupación hacia los desafíos emergentes, los desafíos nuevos, complejos que todos y todas sabemos. Me parece que es una oportunidad única para restaurar la confianza que se ha erosionado en el sistema
y reiterar que en la cooperación internacional el contexto en el cual se pueden se puede responder eficazmente a retos que no son, por cierto, nacionales, que ningún Estado puede resolver por sí solo. Y en ese contexto me parece muy interesante que en el preámbulo, en el prólogo, se explicite sin tanta, digamos, se explicite con mucha claridad que las debilidades del marco internacional en ese momento y que habría que corregir con ese nuevo pacto. Esto, quizás eso realmente nuevo pacto social global se refieren particularmente a la composición del Consejo de Seguridad y el funcionamiento, y por otro lado a la estructura de la arquitectura financiera internacional. Eso se identifica como los dos, digamos, puntos débiles donde cambios son necesarios. Y me parece muy interesante que se explicite así. La cumbre tiene el doble objetivo de acelerar esfuerzo para cumplir los compromisos internacionales ya tomados. Entonces, digamos, no se hace como ejercicio por sí solo, se reiteran todos los compromisos, entre los cuales lo que mencionó Marita, lo de Addis Abeba, pero se mencionan mucho y obviamente se hace referencia a la agenda común, se hace referencia a la agenda 2030 y la implementación del ODS como compromiso fundamental hacia el desarrollo sostenible. Y en ese momento, obviamente muy importante reiterarlo. Em, el Pacto del Futuro es el documento que se está trabajando como cofacilitadores de la cumbre a través de los gobiernos de Alemania y Namibia, que convocan y que son responsables del borrador cero que se ha circulado. El pacto quiere ser ambicioso, conciso y orientado a la acción, y en una cierta manera, a mi aviso, logra de serlo. Reitera la importancia del sistema multilateral y como dijo ya Marita, se enfoca en en 5 temas fundamentales: el tema del desarrollo sostenible y de la financiación para el desarrollo, entonces con referencia clara a la necesidad de una reforma del sistema financiero internacional; el tema de la paz y la seguridad internacional con referencia a la nueva agenda de paz que el secretario general ya presentó; el tema de la ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital, donde hay un anexo que presenta un nuevo pacto global digital. No es cosa menor, es algo que se ha discutido, trabajado mucho. Ahí en anexo habría el borrador de ese pacto global digital. El tema de las generaciones futuras, de los jóvenes y las jóvenes, con una declaración en anexo, está muy importante también, y sobre todo interesante que en la declaración la idea es de pensar tanto en las generaciones de jóvenes que son jóvenes ahora, pero sobre todo en las generaciones futuras, en las que todavía no han nacido, a 10.000 millones de personas que nacerán en ese siglo. Y el tema de la gobernanza global, y entonces ahí que se introduce la discusión sobre el Consejo de Seguridad. Ya ha habido un proceso consultativo muy importante en la última carta de los dos países cofacilitadores, representantes de Alemania y Namibia. Se agradece la sociedad civil por la participación activa en la consulta del 13 de diciembre. Se agradece también la contribución de casi 1.000 aportes escritos recibidos, que ya se han incorporado en parte en el borrador cero del pacto. Hubo una consulta virtual con sociedad civil el 21 de febrero
por lo que se queda la posibilidad de enviar hasta marzo informes escritos. No hay consultas virtuales en marzo o abril, pero sí hay la gran asamblea de la sociedad civil de la ONU prevista el 9 y 10 de mayo en Nairobi, centrada en la cumbre del futuro. Entonces, en esa asamblea de sociedad civil en Nairobi, 9 y 10 de mayo, es realmente me parece, no quiero decir la última porque desconozco lo que va a seguir después de mayo a septiembre, pero en el proceso de amplia consultación que estamos viendo como la última grande oportunidad para la sociedad civil de aportar al borrador cero. Eso en cuanto a todo el proceso. Para terminar, si me queda un minutito, quería hacer referencia al pacto en sí mismo. La temática son las 5 que mencioné, que ordenan la propuesta de acción. Hay puntos interesantes y en eso quisiera destacar algunos, poquitos, 4 o 5 artículos, puntos. em, Siento que no hay espacio para pensar al modelo económico, a los modelos de negocio, entonces difícil encontrar espacio ahí para la economía social y solidaria, por ejemplo. Mucho me hubiera gustado encontrar una referencia que no veo. Hay, pero sí un artículo, el artículo 100, que reconoce la importancia de la inversión privada, del emprendimiento y de la responsabilidad social corporativa. Em, y ahí quizás se podría elaborar un poquito, empujar un poquito más. Me pareció muy importante en el tema de la juventud, los capítulos 104 y 105, los artículos, perdón, 104 y 105. Se habla de trabajo decente, de calidad del empleo para la juventud, y la importancia de la inversión en educación universal, accesible, de calidad, inclusiva a todos los niveles, y la referencia al hecho que la capacitación formal y no formal es la inversión más importante que el Estado puede hacer para asegurar que la juventud tenga un futuro. En el 105 hay referencia a la seguridad social, a la importancia de la seguridad social universal, y ahí se abren espacios para temática que creo que para ustedes pueden ser relevantes. Sobre los temas más económicos, quisiera destacar, y me parece interesante que en el 134 se haga referencia a todo el debate sobre cómo medir el desarrollo sostenible, y se afirma que la medición del Producto Interno Bruto no es más suficiente a, a medir el desarrollo y sobre todo el desarrollo sostenible, que es importante que sea reiterado a nivel internacional, y que reiterar también que con la vulnerabilidad, los shocks económicos, las crisis, la medición del PIB obviamente se queda muy corta. Em, es el artículo 134. En el 140 me parece muy importante la idea que los bancos multilaterales sean obligados a hacer un reporte de impacto hacia los ODS, para maximizar los incentivos a la implementación de los ODS y de la Agenda 2030. Y
y no solamente eso, en el 143, y eso lo encontré interesante, se ha intentado, hay mucha estancia, usted lo sabe mejor que yo, pero ojalá se quede. em, se invita, se aspira a una regulación de los bancos, del sector financiero, y que los reportes de sustentabilidad sean obligatorios para las multinacionales. Ahí también es donde se podría elaborar un poquito más, digamos, en términos em, de ser un poquito más preciso sobre los criterios, los indicadores, pero me parece muy importante que aparezca finalmente la idea de volver obligatorio los informes de sostenibilidad. Entonces, yo creo que hay muchos puntos de entrada que merecen la pena la discusión y escuchar más la voz de sociedad civil. Em, Me parece que los 5 temas agrupan y convocan mucho, dejan cosas afuera y eso también merece una discusión. Ahora los espacios consultativos están por terminar. La grande ocasión, como le digo, me parece la asamblea de Nairobi en mayo, donde se está abriendo la convocatoria para aporte, contribución y participación. Y obviamente contribuciones escritas por la cual todavía queda tiempo. Con eso yo creo termino. Espero de no haber dicho cosas que ya conocían, pero sí quizá reiterar lo que me parece muy importante, esa instancia de septiembre para volver a coincidir en la importancia del multilateralismo, la importancia de la agenda, la importancia de los ODS, del desarrollo sostenible, de una mayor equidad, justicia, transversalidad, transparencia del sistema financiero internacional. em, eh, eh, y bueno, el tema del Consejo de Seguridad obviamente es muy importante para la gobernanza mundial, y sobre eso también es importante escuchar la voz de sociedad civil. Con eso le paso la palabra. Muchas gracias. Y obviamente muy atenta a escuchar la lluvia de ideas que me interesa muchísimo. Entonces, ojalá haya espacio y tiempo para escucharles. Muchas gracias, Fulvia. La verdad ha sido en lo personal y creo que también quiero transmitir lo que me parece que es para el resto. Ha sido un excelente punteo de todos los temas y sobre todo esta importancia que vos has recalcado de algunos artículos que nada, que son muy importantes para nosotros, y bueno, que también nos va a abrir el debate. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a la exposición de Javier, que bueno, nos va a dar también una articulación, digamos, un enlace también con, con esto que bien planteaba Fulvia, de la relevancia de los informes nacionales y también, nada, la preocupación que tenemos de que Argentina no solamente es posible que no presente, sino que además claramente está a la vista que estamos en retroceso incluso en aquellos donde el semáforo está en verde, como en el tema de género. Y bueno, la verdad que compartimos la preocupación, Fulvia. Javier, te doy la palabra a vos y creo que también vas a hacer una presentación, así que todo tuyo el mouse, digamos. Muchas, muchas gracias, Marita. Un enorme placer estar aquí. Mi nombre es Javier Zuraski. Yo soy, bueno, como ven, estoy en la Argentina, soy argentino, vivo en La Plata, enseño en la facultad, así que comparto los problemas que tenemos todos nosotros, quienes estamos aquí todos los días de mi vida. Pero en este caso estoy como director de investigaciones del CPI. Para quienes no nos conocen, el CPI es un centro de pensamiento
que trabaja generando evidencia que comparte con básicamente los tomadores de decisiones en distintos sectores, desde gobierno hasta sociedad civil, pero también con sector privado, academia, para facilitar o para apoyar el trabajo de digo, quienes toman decisiones en temas de agendas globales de desarrollo. No voy a extenderme en lo que hace el CPI, sí invitarlos www.cpi.org, pueden ver prácticamente todo el trabajo que nosotros hacemos. Sí decirles que voy a compartir ahora con ustedes una presentación. Esa presentación es más larga que lo que voy a hablar y van a ver que tiene toda una serie de vínculos. Esto es porque después voy a compartir a través de la organización esta presentación, de tal manera que ustedes la tengan, puedan ver un poco más sobre temas que vamos a hablar hoy, pero no en profundidad, y puedan acceder directamente a documentación que respalda o amplía algunos de los elementos que vamos a estar conversando. Así que me voy sin más demora directamente a la presentación. Y como bien decía Fulvia recién, la cumbre del futuro, vamos a empezar por ahí, la cumbre del futuro va a ser un momento muy importante, súper importante en el multilateralismo, no solo para este año, sino en términos generales, pero está ocurriendo en un marco que por lo menos empecemos por lo más macro, tiene toda una serie de reuniones internacionales y momentos que ustedes pueden ver ahí que convergen y alimentan ese proceso que lleva finalmente a la cumbre del futuro que va a tener lugar en septiembre, que por hacer un corte en donde a nosotros nos interesa, podemos empezar en 2015 con la agenda, pero que se vuelve mucho más fuerte a partir de 2020, cuando los países se reúnen para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones Unidas y aprueban una declaración política donde empieza este llamado a tenemos que repensar el multilateralismo y tenemos que empezar a dotarnos de otras herramientas porque así como estamos, ni el multilateralismo está funcionando como debe, ni las Naciones Unidas tienen las capacidades que necesitan para poder tomar la acción que le estamos requiriendo. Esto es básicamente el planteo inicial a 75 años de crear la ONU, es el momento de pensar en cómo dotar a esta vieja ya institución necesaria, pero antigua en su creación y que ha cambiado poco, cómo dotarla de las herramientas que hacen falta para enfrentar los desafíos actuales. Ahora, todo esto se da en un ambiente que es muy duro con el multilateralismo al mismo tiempo. Esto es casi una reacción, si se quiere, eh, frente a toda una serie de elementos. Yo marqué como primer momento de vuelta, porque hay que ser caprichoso y elegir un momento para cortar, un hito. Pero yo marqué 2015, se aprueba la agenda, 2017, ustedes saben, asume Trump en el gobierno de Estados Unidos y se vuelve muy virulento, un ataque casi permanente contra el multilateralismo y contra las Naciones Unidas como la cara más visible de ese multilateralismo. Seguramente ustedes muchos recordarán que otro discurso hecho por Trump en Naciones Unidas que incluso despertó carcajadas, algo no tan normal cuando habla el presidente de los Estados Unidos en la Asamblea General. Pero eso además le siguió la pandemia y la débil, por ser muy bondadoso, la débil respuesta internacional frente a los problemas que la pandemia fue generando, por ejemplo, en el tema de acceso a vacunas, para tomar el más conocido, pero no fue el único. Apenas estamos terminando con la pandemia y vemos cómo Rusia invade a Ucrania en una vuelta de un tipo de guerra casi tradicional, de ocupación, que eh, se salta de la historia, digo, nos lleva otra vez en la historia hacia atrás. Y en 2023 vemos empezar, finales de 2023, vemos empezar el actual conflicto armado en Medio Oriente que muestra toda la crueldad y, y- y todo lo que, digamos, hasta dónde se puede escalar el sufrimiento y que produce una guerra de ocupación. Digo, todo esto afecta y hace que la imposibilidad de las Naciones Unidas de responder a la invasión en Ucrania, la imposibilidad de las Naciones Unidas y las divisiones que se generan en torno a Medio Oriente,
hace que los cuestionamientos al multilateralismo encuentren suelo fértil y vayan creciendo a nivel internacional, entre estados, entre grupos de sociedad civil, en una continuidad que me parece muy peligrosa. En realidad, yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo no tienen que ver o sea, no se resuelven atacando el multilateralismo, sino proveyendo el multilateralismo de las herramientas que necesita para poder hacerle frente. Con un Consejo de Seguridad como el que todos sabemos que tenemos y que funciona con un sistema de veto en que 5 toman decisiones, es muy difícil que se pueda responder a una agresión como la de Rusia sobre Ucrania o a situaciones como las que estamos viendo en Medio Oriente. La culpa no es del multilateralismo, es justamente de que el multilateralismo no tiene herramientas que necesita para trabajar. Este proceso entonces tiene lugar en este marco, eh, y si miramos particularmente lo que está pasando en la Agenda 2030, también vemos que de 2015 al momento en el que estamos hoy, se va perdiendo la promesa de transformar al mundo de la Agenda 2030. Acá vemos como a nivel mundial, los últimos datos que tenemos hasta hoy, a nivel mundial y a nivel de la región, donde estamos todavía un poquito mejor que el mundo, eh, más de un cuarto de las metas que estamos midiendo, casi un tercio de las metas que estamos midiendo, se encuentran en regresión o no avanzan. Y a ver, seamos claros, en regresión significa que los datos que están midiendo hoy, los datos que nos están mostrando hoy, son peores que los que mostraron en 2015. Eso significa en regresión, pongámoslo claro para entenderlo. Hoy hay más de lo que no queremos de lo que había en 2015, o hay menos de lo que sí queremos de lo que había en 2015. Este escenario es, eh, también digo, es la aplicación, si se quiere, directamente al desarrollo sostenible de toda esa dinámica que contaba rápidamente a nivel internacional. Así llegamos a esa reunión que les digo clave para recorrer rápido los antecedentes, que fue la reunión por el 75 aniversario de las Naciones Unidas, eh, en donde los países establecen lo que van a llamar 12 compromisos de acción, que son 12 ideas centrales en las cuales se entienden, sobre las cuales se entienden debe empezar a girar un proceso de reforma y fortalecimiento del multilateralismo, que en gran medida estas áreas van a quedar después incluidas dentro de la cumbre del futuro, lo que no es casualidad porque esta declaración se cierra pidiéndole al secretario general que presente un informe donde pueda desarrollar contenidos para estas áreas, de qué sería necesario. Y así es como nace un documento que es clave para entender la cumbre del futuro y hacia dónde en realidad vamos, que es el informe Nuestra Agenda Común. Es un informe que presentó el secretario general en 2021 y donde justamente desarrolla esos 12 compromisos y los retrabaja de tal manera de ubicarlos dentro de 4 esferas, que si ustedes ven estas 4 esferas y ven los 5 temas que Fulvia nos decía que son los que estructuran hoy las discusiones del documento final que tendría que tener la cumbre del futuro, están sumamente emparentados. Con lo cual, este documento fue la base y el inicio de las discusiones donde están todas las propuestas del sistema de Naciones Unidas sobre qué cosas sería necesario cambiar. Es un informe que realmente vale la pena leer, para tener una visión completa, para entender en profundidad qué es lo que vamos a estar discutiendo en, en la cumbre del futuro, pero además, como sé que cada uno y cada uno de ustedes tiene intereses temáticos particulares, les cuento que después de presentar el informe, el secretario general produjo 11 informes de políticas, cortitos, donde se meten cada una de las principales ideas y áreas que aparecen en el documento de nuestra agenda común y desarrolla un poco más lo que dice el informe. Permite conocer un poco más de qué es lo que está pasando por la cabeza del sistema de Naciones Unidas frente a la cumbre. Como ven, como les decía, ahí van a encontrar el link, haciendo clic ahí, se van a ir directamente a la página donde están cargados esos 11 informes de políticas y allí pueden leer ustedes en particular el que sea de su interés.
Esto es digamos, el camino más directo que nos lleva hacia la cumbre del futuro, que nos va a encontrar reuniéndonos en Nueva York el 22 y el 23 de septiembre. Aquí están las principales áreas en donde se va a debatir la reforma. Ya ven que digamos, el abanico es muy largo, porque se habla desde la reforma de las instituciones financieras internacionales hasta transformación educativa, pasando por el uso del espacio exterior y las discusiones sobre la integridad de la información. Digo, es una agenda realmente muy amplia y muy compleja. Y también, como decía Fulvia recién, de esta cumbre ya hay previstos que se produzcan unos ciertos resultados, que estamos trabajando ahora en cuáles van a ser los contenidos. Pero encontramos el Pacto del Futuro, que va a ser el documento principal, que sería el gran documento político a aprobar por la cumbre, del cual recién Fulvia nos hablaba. Después les voy a contar un poco más sobre qué está pasando con la negociación de ese pacto. La declaración sobre las generaciones futuras, un pacto digital mundial que busca establecer por primera vez unas pautas comunes de gobernanza de tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial, y la propuesta del secretario general de crear una plataforma de emergencias que en realidad no sería una nueva institución, sino tener en marcha una serie de protocolos de acción que se activarían automáticamente en caso de una emergencia mundial, como puede ser, como fue, por ejemplo, la pandemia. Estos documentos están los 4 en negociaciones en este momento, algunos más avanzados, otros un poco menos, y los procesos han sido más fáciles o más difíciles para ellos de poder avanzar, digo, en consensos. Centrándonos en el pacto del futuro, ya sabemos que Alemania y Namibia fueron designados cofacilitadores. Los cofacilitadores son básicamente los que manejan el lápiz cuando se escribe un documento y los que se encargan de mantener consultas permanentes con el resto de los estados para tratar de encontrar consensos. Que sean Alemania y Namibia tiene que ver con que es una práctica de Naciones Unidas que cada vez que hay una reunión internacional y se crean espacios de cofacilitación, tenemos un cofacilitador que representa el norte global y uno que representa el sur global. Alemania y Namibia están jugando esos roles. Presentaron estos países un primer borrador que tenía casi 20 páginas, en lo que tiene que ver con visiones eh, de nuestra institución y que personalmente comparto. Primer luz amarilla, 20 páginas, significa que el Pacto del Futuro es más extenso que la Agenda 2030, lo que ya nos está hablando de si había un compromiso de ser concisos, algo no está funcionando. Entonces, primer preocupación, pero esa preocupación crece cuando los cofacilitadores le entregan el pacto a los estados para que los estados hagan sugerencias y revisiones y poder trabajar sobre esas sugerencias y revisiones. Y cuando presentan el resultado de eso, lo que se llama la primera lectura del borrador, nos encontramos que el documento se fue a 240 páginas. Tal es el número, no es que el documento va a tener finalmente 240 páginas, es que las respuestas de los estados, las opciones, las distintas miradas que tienen sobre cada uno de los artículos, son tantas y tan disímiles que al listar las sugerencias de los países una debajo de la otra, junto con los artículos, nos fuimos a 240 páginas. Esto muestra lo complejo del proceso, las enormes diferencias de posiciones que existen todavía en los estados y las sensibilidades que toca. Pasado esta primera lectura, se inició el proceso actual, que es el de negociación párrafo a párrafo. O sea, tomamos ese documento, tomamos todos los comentarios que se hicieron respecto de cada uno de los artículos propuestos y se está discutiendo párrafo a párrafo. Otra luz amarilla. La idea era discutirlo por orden. Empezar el capítulo 1, el capítulo 2. El capítulo 1 es precisamente el de desarrollo sostenible y financiación del desarrollo. Cuando se juntan los países para iniciar la discusión, toma la palabra el representante del G77, que saben que son 2/3 de los países que forman Naciones Unidas, de los cuales casi toda América Latina y el Caribe es parte, y dice, el G77 no tuvo tiempo para discutir sus posiciones internamente, por lo tanto no estamos en condiciones de discutir el capítulo 1. Y quiebra todo el cronograma de discusiones, se niegan a discutir el capítulo 1.
¿Qué pasó? Se suspendió esa reunión y empezaron discutiendo el capítulo 2 por la tarde del mismo día, pero nos quedó sin discutir el capítulo 1 todavía, que es el que, al hablar sobre desarrollo sostenible y poner las bases, y al hablar sobre financiamiento, debería de alguna manera ser la base de lo que se puede lograr en los otros. Si no, estamos discutiendo otros temas sin discutir cómo se van a financiar o cómo se van a alinear al desarrollo sostenible. Otra vez vemos que los problemas son grandes. ¿Y por qué el G77 hace eso? Porque el G77 llega roto a a la negociación. Si nosotros vemos cada uno de los temas centrales que se van a discutir dentro del Pacto del Futuro, vamos a encontrar países del G77 que lideran posiciones antagónicas respecto de ese tema. Un ejemplo lo tuvimos hace muy poquito, no sé si ustedes supieron lo que pasó en el Comité Especial sobre Fortalecimiento de la Carta de las Naciones Unidas, que es un comité que se reúne anualmente. Hubo una discusión que es muy importante para nosotros, porque fue una discusión sobre cuál es el lugar que le corresponde a la sociedad civil dentro de las Naciones Unidas. Y un grupo de países, entre los que hay 4 países de nuestra región, presentó un documento que, para ponerlo en términos simples, dice: lo peor que puede hacer Naciones Unidas ahora es incorporar sociedad civil. La sociedad civil no tiene legitimación, no representa a nadie, nadie la eligió, nadie sabe cómo se financia, no tiene nada que hacer en las discusiones de Naciones Unidas. Es documento escrito, está por escrito, se lo puedo compartir. Le respondió otro grupo de 58 países, entre los que hay muchos países de América Latina y del Caribe, diciéndole: de ninguna manera esto es así. Necesitamos más sociedad civil en Naciones Unidas. Esta discusión, que pasó por fuera de la Cumbre del Futuro, está claramente alimentada de las discusiones de la Cumbre del Futuro. De hecho, la participación que se dio a la sociedad civil en la negociación del pacto fue tremendamente limitada. Básicamente, los cofacilitadores nos convocaron a la sociedad civil, nos presentaron el proceso, nos presentaron lo que estaban haciendo, escucharon las sugerencias, nos pidieron sugerencias sobre cómo hacer, pero la sociedad civil no ha tenido ninguna posibilidad de participar directamente en procesos de negociación. No estuvimos nunca sentados con los estados. Los estados no estaban cuando tuvimos las reuniones con los cofacilitadores. Los cofacilitadores se limitan a tomar nuestros aportes y no sabemos qué pasa con esos aportes al momento de llevarlos a negociación. Y otros interesados, por los cuales la sociedad civil participa en todas las discusiones de Naciones Unidas. Y el segundo es una coalición que se armó específicamente frente a la Cumbre del Futuro, que es la coalición por las Naciones Unidas que necesitamos, que es donde se está negociando un pacto de los pueblos para el futuro, que va a ser la respuesta de la sociedad civil al pacto para el futuro que están haciendo los estados. Más que la respuesta, el acompañamiento, la visión de la sociedad civil. Eh, Esto es un poco el estado en el que estamos ahora. Esto es muy rápidamente lo que está pasando. ¿Qué pasa en nuestra región dentro de todo este marco? En nuestra región estamos negociando en un momento, ustedes lo saben ustedes muy bien, la división de proyectos políticos, de miradas políticas de gobierno de la región actualmente en el poder es muy fuerte. Y esto está afectando tremendamente la posibilidad del diálogo regional. Y la afectación del diálogo regional hace que sea muy difícil para la región construir posiciones comunes para llevar a ámbitos internacionales. ¿Qué quiere América Latina y el Caribe de la Cumbre del Futuro? Nadie lo sabe. A nivel regional estoy hablando. Nadie lo sabe. Incluso estamos en un momento en que la institucionalidad de América Latina está afectada. Después de haber tenido una superpoblación de organizaciones de diálogo, consulta, etcétera, etcétera, si yo les pregunto hoy, ¿dónde habla América Latina consigo misma? ¿Dónde hablan los gobiernos de América Latina entre sí? Sinceramente no tengo respuesta.
No lo sé, no sé cuál es el espacio de diálogo político de la región hoy. La OEA tiene todos los problemas que ya sabemos. La CELAC se ha convertido prácticamente en una contraparte de diálogo comercial. La UNASUR ha desaparecido. ¿Dónde estamos dialogando? Es muy difícil encontrar ese espacio. Y esto se da en la región en el momento en que tengamos que ser sinceros. Los objetivos de desarrollo sostenible han dejado de ser atractivos para los gobiernos y para las sociedades. Y esto es por fallas propias, encabezadas en algún punto por los gobiernos, pero de las que tenemos que hacernos cargo todos. La gente nunca supo qué era la Agenda 2030 y cómo los objetivos de desarrollo sostenible iban a terminar afectando sus vidas. Nunca entendieron que estábamos hablando de cosas muy concretas. Siempre pareció un macro proceso allá arriba, general. Nunca llegamos a las personas como deberíamos haber llegado. Y el tiempo y el desgaste y los ataques contra el multilateralismo y todo lo que se cruza hace que efectivamente hoy la agenda no tenga defensores. Entre la gente, digo. La gente no tiene defensores porque la gente, salvo los que estamos viviendo en una burbuja metidos en este tipo de cosas, no sabe de qué le estamos hablando. Eh, este es un tema que es particularmente, creo, eh, particularmente grave, digo, frente a lo que se viene como un proceso de pensar el multilateralismo e incluir elementos de desarrollo sostenible. Y además estamos en un momento de una enorme debilidad de las democracias, muchas de las democracias en nuestra región, y de limitaciones a los espacios económicos, tanto internacional como internos, que tienen que ver con elementos que dificultan las opciones, o hacen más difíciles las opciones para las políticas fiscales de los estados, y las soluciones a corto plazo más simples para esto son contrarias a la Agenda 2030 en nuestra región. Una región que se encarga, por ejemplo, de tener una inserción central en el mercado internacional a través de exportador de productos básicos, eh, le vamos a pedir que esté cuidando el medio ambiente, de acuerdo a lo que dice la Agenda 2030, o sea, sí, se lo vamos a pedir. Pero todos sabemos que la región le va a dar prioridad a exportar más. Exportar más productos básicos es mayor presión sobre el ambiente. En una disputa entre economía y ambiente en nuestra región hoy, no hace falta que les diga quién lleva las de ganar. Lo sabemos todos. Tristemente lo sabemos todos. Estas disputas, además, digo, tomo la de economía y ambiente porque es clara y porque además muestra bien que son falsas disputas. Porque se puede pensar en un modelo de crecimiento económico con cuidado ambiental que sea muy beneficioso para América Latina y el Caribe. Pero claro, esto también otra vez entramos en temas de democracias fallidas, de discusiones políticas, de soluciones que deben tomarse a nivel regional y difícilmente se puedan tomar a nivel nacional. Y esto se encuentra en un momento, esto es quizá, si me permiten, de lo más triste. Nos encuentra en un momento en que América Latina y el Caribe tiene un montón de oportunidades. Miren todos los espacios que va a estar liderando o está liderando en el último tiempo la reunión, la región a nivel mundial. Desde la presidencia de la Asamblea General y la presidencia del ECOSOC hasta la COP16 sobre biodiversidad que se va a hacer en Cali, Colombia, el Foro Mundial de Datos también en Colombia, la reunión del G21 en Brasil, el trabajo que está liderando México sobre financiamiento para el desarrollo, la COP30 sobre cambio climático que se va a hacer en Brasil. Se acaba de hacer la conferencia sobre pequeños estados insulares en desarrollo en Antigua y Barbuda. Jamaica es un país que está cofacilitando la declaración sobre las generaciones futuras, que se negocia dentro. Hay un montón de oportunidades de liderazgo, pero ¿cómo liderar sin posiciones regionales? ¿Qué puede liderar Trinidad y Tobago si no tiene un fuerte apoyo de la región? ¿Qué logros puede esperar Colombia en la conferencia sobre biodiversidad si no tiene un apoyo de la región? ¿Cuánto puede impulsar México un cambio en el financiamiento para el desarrollo si no hay posiciones comunes y sostenidas de la región? Este es hoy el primer problema, creo yo. La región no tiene posiciones comunes frente a procesos globales, no las puede alcanzar. Lo que hay es parece que hay posiciones comunes en temas como financiamiento, porque son históricos. Queremos la reforma de las instituciones financieras, todos la queremos. ¿Qué reforma queremos? Ya ahí no estamos tan de acuerdo. Brasil tiene una visión, México tiene una visión, el Caribe tiene otra visión. Temas a tener en cuenta para entender lo que se viene. Y esto se vincula, ya voy llegando al final, pero esto se vincula con el tema de informes nacionales voluntarios.
A ver, voy a decir algo que lo digo a título personal y arriesgado, si ustedes quieren, pero me animo, lo voy a decir a título personal. Argentina no va a presentar informe nacional voluntario en 2024. Sigue siendo oficialmente un país que va a presentar informe. Está en la lista de países que van a presentar. Argentina, en algún momento de acá a julio, cuando se realice el foro, y poco antes del foro, no lo va a hacer cerca en el tiempo, va a ser a último momento, va a avisar que no va a presentar informe. Por eso la dejé entre paréntesis. Argentina no va a presentar. Yo me juego, digo, ustedes quieren y me juego con información que Argentina no va a presentar informe. Nos quedan los otros países que ven ahí de la región que sí van a presentar. La pregunta es, ¿qué hace la Cumbre del Futuro en los informes este año? Bueno, ahí tenemos que la Cumbre del Futuro es una enorme oportunidad para cambiar estos informes y hacerlos más orientados a la acción. Vamos a pensar qué queremos para aumentar la calidad de los informes, que es un tema esencial. Argentina no, la región está reportando mal. No es que no está reportando. Hay una presencia de la región en materia de reportes, pero los reportes son de baja calidad, no tienen la información que tienen que tener, no están orientados a generar cambios, no permiten aprender lecciones juntos. Hay que cambiar la forma de reporte y aquí no es una cuestión de dinero. No hace falta poner más plata para hacer un mejor reporte. Hace falta cambiar la forma en que nos acercamos y pensamos los procesos de cómo se va a llevar a cabo la preparación y redacción del informe. Y este año en particular los informes nos ofrecen una posibilidad increíble de conectar procesos. Es el momento de terminar de entender que la Agenda 2030 no actúa en el vacío. Los informes de este año tienen que estar directamente vinculados a la cumbre del futuro porque es allí, en esa cumbre, donde se va a jugar la parte más importante del partido de implementación o de opciones de implementación de la Agenda 2030. En otros términos, si la cumbre del futuro fracasa, el camino que estamos viendo de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos está llevando a un montón de regresiones y donde no podemos avanzar, no va a encontrar una salida. La salida para lograr efectivamente una aceleración de la Agenda 2030 y un avance decidido al desarrollo sostenible pasa por una cumbre del futuro exitosa y ambiciosa. El Foro Regional de Países de América Latina y del Caribe, que vamos a tener en abril, es una de las últimas posibilidades que tiene la región como región para articularse frente al desarrollo sostenible de cara a la cumbre del futuro. Es casi la última oportunidad de usar esa herramienta para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Esta diapositiva la salto, aquí tienen toda la información que les decía, linkeada, más allá de muchos otros links que aparecían durante la presentación. El primer trabajo, solo me detengo ahí, el primer trabajo que les presentamos en materiales de orientación, el ABC de la Cumbre del Futuro, es un trabajo que hicimos nosotros en CPI. Les recomiendo a quienes no conocían sobre la Cumbre del Futuro empezar por ahí, porque es básicamente un diccionario que explica en términos simples cuáles son los grandes temas en discusión y entonces permite entender todo lo demás, digo, que es el Pacto Digital Mundial. Bueno, explicado simple, después entonces van a la discusión y ya por lo menos saben de qué se está hablando. Y estas son las dos conclusiones rápidas que quiero dejarles a ustedes de todo lo que hablamos. Primero, la cumbre del futuro es el momento más importante para el multilateralismo en 2024 y quizá en muchas décadas. De los resultados que tenga esa cumbre, como les decía recién, va a depender que estemos en condiciones o no para acelerar los ODS y lograrlos. Los países que van a presentar informes este año, yo voy a América Latina, pero esto creo que vale para todos. Tienen que pensar muy seriamente en cómo mejorar su calidad. Y teniendo en cuenta una orientación hacia la cumbre del futuro, esto significa mirar de manera más integral los procesos que están teniendo lugar en los países, en las Naciones Unidas y cómo usamos el Informe Nacional Voluntario como una herramienta que sirva para fortalecer y apoyar esos procesos y los cambios que se tienen que dar, y no solamente como una narración de un cuento sobre lo que el país está haciendo para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Vuelvo, esta presentación se las compartiremos para que la tengan y para que puedan explorar todos los vínculos
Esto ha sido rápido y muy abuelo de pájaro. Sobre cada diapositiva de esta presentación podríamos discutir una hora entera, estoy seguro, más en la Argentina que tenemos hoy. Simplemente decirles que CPI tiene sus oficinas en Colombia, trabaja por toda América Latina, pero yo estoy sentado en La Plata, vivo en la Argentina todos los días, estoy en esta reunión trabajando en casa, en todos los sentidos posibles, y reiterar ante todos algo que ya le dije a Marita y hablamos con Agustina, a disposición. Para lo que cualquiera de ustedes necesite, si quieren conversar sobre algún tema en particular, si quieren preparar alguna cosa, si necesitan un apoyo, estoy 100% a disposición. Si están en La Plata, podemos tomarnos un café. Si es en Buenos Aires, me tendré que tomar un micro, pero se puede hacer. Así que simplemente agradecer la posibilidad de poder compartir estas ideas desde el CPI. Y creo que llega el momento más importante, que es el de escucharlos a ustedes. No, Gracias. muchísimas gracias, Javier. Espero que no nos haya dejado mudos, digamos, porque realmente ha sido muchísima la información, muy profunda y también, digamos, en esa visión crítica realmente nos has disparado, por lo menos en nuestras cabezas, y así lo compartía con algunos de los compañeros que nos escribíamos. Un montón de preocupaciones, un montón de ideas, pero también, digamos, unas felicitaciones inmensas porque realmente estamos muy satisfechos, muy contentos de que estés aquí y sobre todo en La Plata, así que directamente nos vamos todos para allá. Digamos. Viste que además queremos todos mudarnos a la provincia de Buenos Aires últimamente, ¿no? Así que, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Igualmente, digamos, acá tenemos una composición muy federal, tenemos gente de Bariloche como Lila, tenemos gente del interior, así que sin más prólogo, porque estamos para no quitar este tiempo, digamos, de lo que es la tormenta de idea, le doy la palabra a Agustina Carpio y a Hernán, que van a hacer la facilitación, y nuevamente muchísimas gracias. Hernán, Agustina. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo a los que nos saludé anteriormente, a todos y todas. Muchas gracias Marita, Fulvia y Javier por Pasa, mi amor. por sus Comer. palabras. Este es tu plato. Y ahí se puede silenciar. Ahí está. Nada, estoy muy tentado de aprovechar este rol que tengo para decir yo todo lo que tengo a decir, pero me voy a aguantar y voy a ceder la palabra si levantan la manito eh, con las reacciones o levantan la mano en pantalla, como les parezca para Hernán y empezar este todos, diálogo. ¿cómo les va? ¿Puedo Bueno, comenzar? Agustina podría ser la primera, ya que está. No, antes que nada, ¿cómo están todos? Gracias Javier, gracias Fulvia por, bueno, la coordinación que hicimos con Marita, por encontrarnos acá y autocapacitarnos como Pampa 2030, como coalición que somos, que formamos, como bien lo dijo Marita, de norte a sur, de este a oeste. Participamos. Y bueno, muy interesante, Javier, nos conocemos hace rato con el tema de los esfuerzos voluntarios, que tanto como Hernán decías vos recién, tengo millones de cosas para decir. Pero bueno, como es acá lluvia o tormenta de ideas, como dijimos que íbamos a coordinar con Hernán, los dejamos a ustedes para que también todas esas cosas que craneamos juntos, juntes, las volquen ahora. Una aclaración, cuando tomen la palabra, por favor, porque estamos tomando nota de todo, repitan sus nombres y su organización, para que después tenemos registro bien de todo. A ver quién quiere romper el hielo. Juan Rojas tiene la palabra. Buenos días a todas y todos. Soy Juan Rojas, de la Fundación Desarrollo y Autogestión. Me quedo con una de las últimas comentarios de Javier, ¿no? Bien contundente.
que cuando dice que los objetivos no terminan de resultar atractivos, interesantes, no me acuerdo textualmente, ¿no? De la gente, de la sociedad y de los gobiernos. Y hace una autocrítica, fallamos los que estamos convencidos de ello, ¿no? Y a eso le agregó un ataque deliberado, expreso, que hizo el presidente, con nombre y apellido, habló de los objetivos 2030. Y retomo algo que salió en nuestra asamblea presencial en Boca en diciembre, de que teníamos que hacer como una nueva pedagogía, ¿no? No solamente del fundamento de por qué nos proponemos estos objetivos, ¿no? Frente al ataque deliberado, por lo menos en Argentina, voy a hablar de Argentina, del gobierno cuando habla que, también del presidente habla que la justicia social es una aberración. Entonces, bueno, hago el nexo, ¿no? En diciembre estuvimos hablando de esto, de la necesidad de hacer un esfuerzo de comunicación, ¿no? De hacer una especie de, hablamos de pedagogía popular, ¿no? Ahí yo planteaba que las generaciones jóvenes, ¿qué saben del concepto del estado de bienestar? ¿No? Es prehistoria, no tienen ni idea. Bueno, en fin, no quiero extenderme, pero nada, junto a este comentario, las conclusiones de Javier, con esa iniciativa que nos propusimos en diciembre, y que por ahí, en nuestro plan que acabamos de definir, Pampa, poner más énfasis en el tema de comunicación, de poner en debate, de poner en discusión, ¿no? Movilizar hacia ese objetivo de la difusión, del debate, de poner ciertos principios en discusión. Eso, gracias. Gracias, Juan. Nicolás tenía levantada la mano. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias ante todo, Julia, por la presentación. Muchas gracias, Javier. Vamos a estar muy ansiosos de recibir ese power. A mí me preocupa, ante todo, digamos, tenemos un problema de base con la Agenda 2030, y es que arrancó con yo siempre digo, con una herida inicial, y es que no es una agenda que cuestionaba, digamos, de raíz el orden económico internacional vigente, sino que básicamente apuntaba a solucionar problemas o poner, digamos, curitas o tratar de salir adelante con los problemas que ese orden estaba creando, ¿no? Entonces ahí ya, digo, desde muchos sectores, particularmente las organizaciones basadas en la fe, marcábamos que la agenda parecía insuficiente, pero no dejaba de ser un norte de cosas que sí o sí igual debíamos hacer, ¿no? En cuestiones de género, en cuestiones de clima, en cuestiones de pobreza, trabajo, o sea, era necesaria, pero tenía una herida de nacimiento. La dificultad, lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que algunas cosas pudieron avanzar, quizás especialmente en algunos casos la agenda de género, pero que es la que a su vez despierta el encono de los sectores fundamentalistas que atacan ahora la Agenda 2030, y que también empiezan a atacar toda la cuestión de clima, y que no deja de ser funcional otra vez al orden económico, que igual se ve afectado o atacado por esta agenda, ¿no? Entonces, si vemos lo lavadas que vienen siendo todas las conferencias de clima, si pensamos lo poco efectivo que ha sido el Acuerdo de París, mi temor, digamos, mi pregunta, Javier, mi temor es si esta Acuerdo del Futuro otra vez va a sacar un documento tan lavado que todos puedan firmar, pero que finalmente no pase nada, ¿no? Y cómo podemos evitar ese proceso, o si, viendo todas las dificultades que planteaste, es realista pensar que se pueda firmar en septiembre esa cumbre. Muchas gracias. No sé si quiere que le conteste lo que
preguntaba Nicolás, no sé cómo quieren manejarlo, Agustín, Hernán. Sí, 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 si te dale, parece, Javier. sí, dale, A ver, sí, Nicolás, para que no se nos olvide. dale, Eh, vos sabés que Soy Nicolás Rosenthal de la Fundación Protestante Hora de Obrar, una organización basada en la fe. Nicolás, vos sabés que el tema que vos presentás, a mí es un tema o que preguntás, a mí es un tema que personalmente me preocupa mucho y me ocupa en gran medida. Porque creo que uno de los problemas que tenemos en la sociedad civil es que nos imaginamos que de Naciones Unidas, permítanme, voy a exagerar el vocabulario, pero que de Naciones Unidas van a surgir las semillas revolucionarias para cambiar el sistema. Naciones Unidas es parte del sistema. Naciones Unidas no va a ser el origen de una revolución de cambio. Ahora, el día que las condiciones se generen por otro lado, no va a haber cambio posible sin las Naciones Unidas. Esperar que sean las Naciones Unidas el origen de ese cambio es un error que muchos hemos cometido y seguiremos cometiendo. Naciones Unidas va a ser un aliado fundamental cuando las condiciones para ese cambio estén creadas. Pero Naciones Unidas, al fin y al cabo, no son más que los estados reuniéndose en edificios tratando de ponerse de acuerdo sobre temas. Y es un reflejo del... Entonces, el peligro aquí es esperar que Naciones Unidas produzca lo que no puede producir y reclamarle porque no lo produce. Porque en ese caso terminamos afectando a Naciones Unidas, que debe ser nuestro aliado cuando estén las condiciones para el cambio. Terminamos debilitando a las Naciones Unidas que queremos defender para que sea más fuerte. Entonces me parece que esta cuestión se torna central para organizar el propio trabajo y no pedirle a Naciones Unidas que haga lo que Naciones Unidas no puede hacer, porque entonces queda al desnudo lo que no puede hacer y no lo puede hacer porque no tiene las herramientas para hacerlo. Y volvemos a la importancia de la cumbre del futuro que vamos a tener ahora. Vamos a ir dotándola de a poquito a Naciones Unidas de herramientas para que pueda acompañar el cambio que nosotros queremos impulsar. Pero no esperemos que lo encabece. El cambio no lo va a liderar. Y está bien. No tiene que liderarlo, tiene que motorizarlo cuando esté dado. Tiene que darnos la oportunidad de trabajar a nivel internacional multilateral cuando haya que hacerlo. Pero sería, incluso creo que muy malo para todos que Naciones Unidas pretendiera encabezar un cambio de ese tipo. No, entonces, es para una discusión sobre filosofía política y gobernanza internacional aparte de esta que estamos teniendo. Pero este es un primer tema. ¿Qué puede salir de la cumbre del futuro? ¿Va a generar realmente estos cambios? Mira, hay condiciones que están dadas. Me voy a adelantar, estoy haciendo futurología. ¿Se va a modificar la operación del Consejo de Seguridad? No, ni un poquito. Nada, cero. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad, cada vez que hablaron del tema de la discusión sobre este capítulo, se abroquelaron de una manera durísima. No espero ningún cambio en el funcionamiento del Consejo de Seguridad. ¿Puede haber reformas a las instituciones financieras internacionales? Sí, puede haber. Porque la economía mundial ya está tan complicada que está afectando incluso a los más poderosos. No es que de repente entendieran la importancia de cambiar la economía internacional, es que ellos mismos están viendo afectados. La inestabilidad que estamos viendo en los últimos años, las consecuencias de la crisis de la COVID, hacen que hoy haya un ambiente que permite discutir de otra manera la reforma de instituciones financieras internacionales. Sí, ahí puede haber cambios. Ah, ¿qué va a salir? No lo sé, no lo puedo decir. Puedo decir que es una enorme oportunidad para empezar a meter algunos cambios. No esperemos que cambie todo el sistema. Veamos cuáles son los cambios que podemos impulsar con más fuerza, que necesitamos más urgente, pero otra vez, ¿cómo hacemos si no tenemos posiciones comunes entre los que deberíamos ser los principales beneficiarios del cambio? Ahí es donde vuelvo a lo que yo planteaba en mi ponencia. Creo que estamos pidiendo demasiado y dando demasiado poco, si se me permite ponerlo en términos, dije, lo iba a plantear en términos un poco extremos, ¿no? Estamos pidiendo mucho de Naciones Unidas, no estamos cumpliendo al 100% con nuestra parte
como para exigir en el nivel que estamos exigiendo. Y con esto no me refiero solo a nosotros, sociedad civil, digo el mundo. Está pidiendo que haga algo que deberíamos hacer nosotros. Es lo más cómodo, es lo más fácil. Si pues no sale, la culpa es de Naciones Unidas, no nuestra. Bueno, gracias, Javier. Andrés y luego Marita, Marita. en ese orden. Sí, en principio, muchas gracias, excelentes las exposiciones, muchas gracias a todos. Tengo una visión distinta que la tuya, Javier. Yo vengo muy desilusionado de las Naciones Unidas, porque aparte de la Agenda 2030, hoy vivimos un mundo donde frente al genocidio, más que manifestaciones, no se hacen. Frente a una guerra que dura mucho tiempo, como la de Ucrania, no se hace. Las soluciones las tiene que dar el conjunto de naciones, no lo hacen. Si no se modifica el Consejo de Seguridad, estamos ante un mundo que va cambiando hacia la derecha, que legaliza las acciones unilaterales y que nos mete en el medio de una disputa entre Estados Unidos y China, que nos puede llevar a un desastre mundial, porque no sabemos qué loco algún día se le ocurre apretar un botoncito y estamos complejos. La Agenda 2030 fue un buen intento, incumplido, y no tenemos mecanismos de exigencia correcta para que se cumplan. Estamos hablando de condiciones de vida elementales, ni siquiera estamos hablando de una revolución, estamos hablando de condiciones de vida elementales para sectores vulnerables. No estamos ni cuestionando el capitalismo, ni hablando de la revolución, estamos planteando condiciones mínimas de sustentabilidad de los sectores vulnerables y del planeta en sí mismo. Ahora, todos miramos al costado. Y el resto de las naciones no se ponen de acuerdo en modificar esta convivencia global y generar profundos cambios, estamos complejos, porque si no va a ser una disputa demasiado violenta, porque se va a hacer por sectores. Entonces uno va a adherir a un sector, el otro va a adherir a otro sector y no vamos a poder construir una gobernanza global que nos contenga a todos, independientemente de lo que hayan decidido para su gobernanza cada uno de los pueblos, pero sí una convivencia global que nos dé sustentabilidad. Hoy el planeta está en riesgo y hay muchos sectores donde el proceso económico los está excluyendo. Aparte del cambio climático y todos los desastres que vemos, la gente se está muriendo de hambre y no generamos modificaciones concretas. Yo, obviamente, todos los esfuerzos que se hagan en función de que nuestra voz, la voz de los pueblos, la voz de la gobernanza, la voz de la racionalidad, tengan un espacio, lo avalo totalmente. Creo que, y te lo voy a decir, y lo voy a decir ante Naciones Unidas, hay un serio problema de representación de la participación de la sociedad civil en estos espacios. Que cuando se habla de sociedad civil, parece que se habla de un núcleo privilegiado de organizaciones, pero no es la real representación de la sociedad. Creo que eso tiene que revisarse, porque si no, en realidad es un juego de que la sociedad civil está presente cuando la real sociedad civil no está presente en esos espacios. Están presentes algunos grupos. Sé que es una cuestión compleja, sé que es difícil de modificar y de estructurar, pero es un tema complejo, lo de la participación civil. Como yo digo, estamos cansados de decir la sociedad civil está representada y cuando vemos quién nos representa, realmente no nos representa. Y no es que no nos representa a nosotros, nos representa a lo que es la realidad de la sociedad civil global. Para no acaparar, tiro estas cosas, o pondremos todo nuestro esfuerzo en esta iniciativa, seguiremos luchando porque acá nadie baja los brazos y sigue resistiendo. Pero soy muy crítico. No, Andrés, pero estamos más de acuerdo que en desacuerdo, ¿eh? Yo creo que estamos diciendo más o menos, y me encantan los desacuerdos, primero debo decirlo porque creo que es la mejor manera de construir cuestiones que superen. Pero creo que estamos más o menos de acuerdo. Lo que pasa, lo que yo agrego, digo,
comparto, más aún, para mí la Agenda 2030 no es más que la operativización o un intento por operativizar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo el resto es comentario, digo. Estoy hablando así de básico es. La Agenda 2030, que fue uno de los documentos más ambiciosos de la ONU en los últimos años, así de básico es. Lo que yo digo es que para que se produzcan esos cambios, tiene que venir de los estados el impulso. No va a venir, no puede ser de arriba abajo. No, las Naciones Unidas no tienen la capacidad para generarlo. Y los estados, tal como lo decía, no lo están impulsando, están mirando otra cosa. Y por nuestra parte, yo digo, hoy para un presidente de cualquier estado del mundo, es muy barato en términos políticos decir que la Agenda 2030 no sirve, no importa. No le cuesta en votos, no le cuesta nada. Mientras sea tan barato decir esas cosas, no van a tener tampoco incentivo de cambio. Pero estamos más de acuerdo que en desacuerdo, sin duda, ¿eh? Sin duda. Marita, ¿querés retrucar un poquito? Estás con No, ganas, te veo. no sé si retrucar. Yo No, quería bueno, pero más que hacer una cuestión más, más operativa, es decir, bueno, en esta lluvia de ideas me quedo con esto de que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil no tuvieron la posibilidad de plantear elementos y bueno, buscar cómo es el camino. Entendemos que la representación, y estamos todos de acuerdo cuando escuchamos ciertas voces de la sociedad civil. Yo siempre digo que la sociedad civil, si efectivamente fuera muy representativa, en realidad sería gobierno, digamos, si no sería sociedad civil, digamos. Esta es la primera cuestión, digamos, porque estaría dedicada a intervenir directamente en políticas públicas y eso también es una limitación de la propia sociedad civil atomizada. Primero porque siempre hay un objetivo de atomizar a la sociedad civil, digamos, porque si estuviera conglomerada, si estuviera unida, en realidad sería mucho más fuerte dentro de los procesos internacionales, pero también me quedo con lo que dijo Javier, y es que básicamente el multilateralismo actual no nos está sirviendo para poder alcanzar la Agenda 2030 y objetivos de desarrollo real para los pueblos, pero sin multilateralismo lo que tenemos es el periodo de entreguerras. Siempre digo que también mirando la historia, cuando no hubo sistema multilateral, lo que hubo es una competencia desenfrenada entre los países y por lo tanto, digamos, un comercio llegado al punto del imperialismo y la guerra. Así que este es un sistema multilateral imperfecto, pero es el único que nos pueda garantizar algún grado de articulación. Y me preocupa el tema de que efectivamente en la CEPAL, que es la última instancia, decía Javier, que puedan llegar a articular los países de América Latina, no tengan planeado, digamos, dentro de digamos, de esta instancia, debatir qué posición va a llevar la región, América Latina y el Caribe, en la cumbre del futuro. Esta es la primera preocupación que quería llevar adelante y cómo podemos incidir en ello, eh, teniendo en cuenta de que Argentina, la sociedad civil ahora sí tiene una voz mucho más fuerte, porque bueno, también hay muchos países que ven con preocupación el proceso argentino. Entonces, de una manera operativa quería poner esto en la mesa para decir cómo podemos hacer para poder ser más efectivos en nuestro discurso, en nuestra narrativa, para que se articule una posición de América Latina y el Caribe, más como pregunta que digamos, que como resultado, ¿no es cierto? Nada más, gracias. Lilian Soto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la participación. Bueno, soy de Córdoba, del Sindicato de Unión de Educadores, estoy en CGT y vengo trabajando con las 3 centrales a nivel nacional en la capacitación por erradicación del trabajo infantil.
O sea, a partir de ahí también accedo al conocimiento de los ODS y del Pampa 2030. Voy a ser muy cortita y como muy práctica, si bien está centrado en la sociedad, en los distintos organismos de la sociedad civil. Cuando Javier hablaba de la difusión, me hizo recordar a la charla que yo he tenido hace una semana atrás, dos, con la secretaria general de CGT acá en Córdoba, y entre lo específico que desarrollo, que es erradicación de trabajo infantil, y participando de los diferentes espacios, yo le decía que es necesario reunir a los compañeros, secretarios generales, para que después que hagan la bajada, y llevarle lo que es Pampa 2030, que algunos lo conocen, otros lo conocen poco, y otros, hay que decir, no lo conocen. Entonces, cuando hablamos de los actores, cuando recién decía, bueno, cómo llegamos a la CEPAL, cómo llegamos a América Latina y el Caribe, yo creo que son siempre, es decir, a partir de las bases, de las estructuras pequeñas, las que van a sostener después el edificio, a los que tenemos que llevarles, llevarles el conocimiento de lo que es Pampa 2030 y de cómo incide en nuestra vida personal. Es decir, el medio ambiente, los sujetos de derecho nuevos que han surgido, el medio ambiente, profundizar lo de género, el tema de trabajo decente, educación, estamos todos en una madeja relacionados. Entonces yo digo, para fortalecer, también vayamos a los espacios. En mi caso, creo que desde mi lugar, es decir, a mí me parece trabajo mi sector. Es decir, mi sector es el de los trabajadores. Los trabajadores alquilan, tienen problemas para llevar a los chicos a educarse, tienen problemas de salud, no saben cómo cuidar el ambiente. Es decir, realmente creo que incluso tenemos jóvenes que en el caso de nuestro país han adherido a una propuesta de conducción del país desde un desconocimiento, desde un hasta desamor por lo que es los valores de la patria. Y por otro lado, cuando se escuchaba, escuchaba al presidente el otro día la propuesta de este pacto, es decir, él cree que la nación manda todo, es decir, en realidad somos federación, a partir de las provincias, de las riquezas, de las economías regionales, se hace una sumatoria para aportar a la nación y luego, bueno, todo este mecanismo de redistribución. Entonces digo, la gente ante esta situación que estamos viviendo es como que no lo puede ver, pero que en realidad lo que alguien dijo recién, somos un grupo más pequeño los que somos conscientes de esto y tendremos que reforzar la tarea y el trabajo de hacer crecer las semillas de la conciencia y decir, che, existe esto, la historia pasa también por acá, estos son los valores, esto es lo que tenemos que hacer como planeta. Es decir, si no fortalecemos a quienes estamos en el día a día, relacionándonos, siendo víctimas, a veces algunos pudiendo teniendo acceso a algunos beneficios o no, creo que el futuro y los jóvenes no digo que vamos a seguir retrocediendo, ojalá que no, pero lo vamos a hacer como mucho más lentos. Yo había notado eh, que bueno, que es hora, digo, de trabajar realmente lo colectivo y tratar de superar este individualismo, esta anarquía que existe, porque creo que es desconocimiento e ignorancia. Entonces, los que estamos en distintos espacios tenemos que trabajar y sumar. ¿Cómo nos vamos a relacionar si los que participamos en algunos espacios no lo conocen? Esta es muy concretito mi aporte y lo que me surgió y que venía pensándolo en esto del conocimiento, es decir, en educación, es decir, tienen que saberlo, los chicos que van a salir de secundario tienen que saber que existen derechos, que existen, que no es cuestión el primero que levanta la mano y agarro una propuesta y me meto ahí y no me importa si destruyo el ambiente o no lo destruyo. Creo que fortalecer los sectores, no solamente de la sociedad civil, sino todos los sectores.
Reconozcámonos los sectores, apropiémonos del Pampa 2030 y empecemos a trabajar desde lo que tenemos. Yo no puedo abarcar a lo mejor otras organizaciones, pero sí puedo abarcar aquella en la cual pertenezco y de la cual estoy convencida. Ahí sí tengo incidencia. Entonces yo estoy en una comisión que es COPRET, estoy en otra comisión que es CONAET, estoy con los compañeros de las 3 centrales, estamos, no soy solamente yo, pero de ahí abriéndonos como en red. Creo que es una posibilidad, porque ¿cómo vamos a fortalecer la región si no empezamos a fortalecerla desde abajo? Si no están convencidos los que, incluso yo ya voy pasando la posta, porque soy una persona grande como muchos, que seguimos pensando, seguimos poniéndole ficha, pero el cuerpo cada vez a lo mejor lo podemos poner menos. Pero estamos ahí. Y bueno, es lo que quería decirles. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Muchísimas gracias. Bueno, estamos muy en horario, increíblemente para nosotros, y por mi parte feliz de inaugurar este 2024 sin que se nos sin que se nos fueran los No tiempos, fueron los tiempos. increíblemente cronometrados. Así que para justamente cumplir con eso, queríamos que por ahí nos dé unas palabritas de cierre, Fulvia. Muy bien. Fulvia, si podés darnos ahí una opinión un poco para cerrar la actividad y para, por lo menos de mi parte, si no tomo más la palabra, agradecerles a todos, a todas y sobre todo a Fulvia, a Javier y a Marita y a todos los que se pudieron conectar. Fulvia, tenés la palabra. Gracias, muchísimas gracias Hernán y muchísimas gracias a todos y todas. Muy interesante el debate, el aporte. Quizás retomo 2, 3 puntos que me pareció todo muy interesante, pero destacando 2, 3 puntos. De comentario de Juan, indudablemente el tema de los errores de comunicación, que hay que hacer más esfuerzo de comunicación con respecto a la relevancia de los ODS para la vida personal. En eso me pareció increíblemente revelador, por ejemplo, el juego que hicimos, Marita, en la asamblea, el juego de la non-vida, donde realmente uno vive lo que son los ODS en la vida cotidiana. Pero por cierto, pagamos estos errores de comunicación con el problema de quién defiende la agenda, quién se queda defendiendo la agenda en un momento que la estamos viendo delegitimada. Nicolás, el tema de que la agenda es insuficiente, pero es un buen norte, sí, yo coincido, la agenda se puede criticar de una perspectiva progresista, pero también de una perspectiva conservadora. No olvidemos todo lo que hay ahí y lo vemos muy bien, que desde una perspectiva conservadora es insoportable. Entonces, no me parece poco. Es un buen norte, como decías, no me parece poco. Andrés, tu desilusión es preocupante. Definir la Agenda 2030 como un intento incumplido me parece gravísimo cuando todavía hay esperanza. Si por algo sirve, yo creo que la agenda en ese momento puede tener un rol muy importante de dar un marco, un cuadro que pueda mostrar, digamos, que la pobreza, la inequidad y el hambre no son inevitables, sino el resultado de políticas. Y eso no es tampoco cuando se plantea la inevitabilidad de la crisis y del hambre. Los informes muestran claramente cómo todo eso es fruto de políticas. Marita, cuando hablaste muy interesante del tema de la atomización de la sociedad civil,
ese es un problema argentino, un problema del norte, del sur, de la región global, es un problema transversal. Yo creo que en ese momento el negacionismo y la regresividad está tejiendo un filo, un hilo, perdón, mi itañol, un hilo conductor, digamos, de la negación. Entonces hay temas de clima, de género, de derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, que son ahora muy acumulados por el potencial de regresividad y quizá podrían fortalecer, ir en contratendencia a la atomización. Lilian, me gustó mucho, quizás cerramos con tu palabra, estamos todos relacionados y relacionadas, sí, desde las distintas perspectivas y también de la perspectiva internacional. No se olviden que en el tema de trabajo infantil, la Argentina está candidata como país pionero bajo la Alianza 8.7 por erradicar la pobreza infantil y tiene una hoja de ruta, un plan de trabajo que se armó también con el apoyo de la OIT, de Naciones Unidas, para la eliminación del trabajo infantil en 23-25. Entonces, bueno, sí, estamos todos y todas relacionadas y relacionados y quisiera cerrar con las palabras de Liliana diciendo y reiterando un poco lo que dice Javier, Naciones Unidas acompañan y quizás no son el verdadero motor de cambio, pero en el momento en que las condiciones de cambio se da, estamos ahí para apoyar. Y muchísimas gracias y todos y todas. Muchas gracias, Fulvia. A todos. Marita. Perdón, Javier, ¿alguna palabra de cierre o tuya que quieras dejar o dejamos Después de ahí? Fulvia y ya cerramos. No, está bien, agradecer lo que lo puse en el chat, Bueno, ahí agradecer la pusimos, posibilidad de poder conversar con Pampa 2030, digo que es un espacio que creo que es súper valioso y volver a ponerme a disposición para lo que sea que decidan hacer en el futuro en lo que pueda colaborar. Bueno, gracias, Javier. muchas gracias. Mil gracias. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto y ahí tienen el PPT que dejó Javier también. Cualquier cosa, si no, por mail podemos enviarlo. Sí, ahí lo bajé para también mandarlo. ¿Lo bajaste? Sí, Yo porque había también. a lo mejor unas personas que se habían inscrito y no se pudieron, a lo mejor no pudieron sumarse los lunes, a lo mejor empieza, viste, la semana y se complica. Genial. No, solo, bueno, agradecer a Fulvia, agradecer a Javier, las dos presentaciones y disparadores del debate han sido fantásticos. Además nos llevamos trabajo porque, bueno, ya estuvimos en el chat conversando que en el marco del foro de CEPAL podemos hablar con mesa de vinculación y con otros grupos mayores, como se suele decir, para poder hacer un debate también a nivel de América Latina y el Caribe. Vamos a seguir trabajando conjuntamente tanto con la oficina del coordinador residente, con la oficina, digamos, con el coordinador residente a lo mejor regional que nos pueda dar una mano en esto y podemos hacer algún tipo de diálogo también como para esto, para que la sociedad civil no esté tan atomizada y también tenga una visión que Javier nos ha dado realmente muy profunda y muy sintética, pero a la vez también que nos ha generado tantos